En el periodo de conquista y colonización de Honduras en 1502 por los españoles, se da el encuentro de tres continentes, África, Europa y América. Asimismo surge una cultura predominante y propicia el origen de una nueva etnia, el mestizo. En este histórico año, Cristóbal Colón, al descubrir la riqueza de las tierras hondureñas, fue testigo de la lucha entre conquistadores y grupos indígenas de las distintas regiones del país. Los españoles, al llegar a tierras americanas, tenían un objetivo trazado, ya que la situación que pasaba el Reino de España era precaria. Por lo tanto, buscaban en el menor tiempo posible ayudar a superar la relativa pobreza que se vivía en la península ibérica, y vieron en el oro de las Américas la posibilidad de restablecer su estatus económico. Olancho, en esencia, es ese conglomerado humano que a lo largo de los siglos forjó a diario su propia identidad, su realidad, su floresta y el verdor de su pampa en un crisol de auroras infinitas que viven y han perdurado a través del tiempo. Ramón Amaya Amador, uno de los escritores más representativos de la literatura hondureña, hace referencia a la ubicación de la villa de San Jorge de Olancho y describe el sitio como una planicie no totalmente pareja porque se ahondaba en aquellos lugares donde cruzaban los ríos y riachuelos. Afirma que hacia el sur del valle se podía apreciar dos alturas imponentes, verde oscuras y cónicas, parecían más altas, sin embargo, una de ellas truncada que presentaba la forma de un antiguo cráter, razón por la que los extranjeros españoles le habían llamado gráficamente el Boquerón. Al pie de estas dos montañas gemelas había sido fundado San Jorge de Olancho, o Huilancho, por los conquistadores hispanos, el cual era un poblado muy importante. La historia de San Jorge de Olancho es una historia llena de mucho mito y leyenda. En realidad es una historia que siempre va a estar entre el mito y la leyenda. Las investigaciones históricas que se han hecho sobre el lugar pues no han sido concluyentes debido a que como el pueblo no existe, las introspecciones arqueológicas son las que darían la información que pueda decirnos realmente cuál fue el desarrollo histórico del pueblo de San Jorge de Olancho. San Jorge existió, sabemos que tuvo una importancia fundamental para comprender la conquista del departamento de Olancho en la primera mitad del siglo XVI. San Jorge de Olancho pues se ubica en lo que es el valle de Juticalpa, lo que es el valle del Guayape, a una distancia de unos 15 kilómetros de esta ciudad de Juticalpa, al frente de lo que hoy es la aldea del Boquerón, frente al cerro que se ve al lado izquierdo yendo de su ciudad de Juticalpa hacia Catacamas, y se encontraba propiamente a la margen derecha del río de Olancho, corriendo hacia las aldeas de Punuare y Arimís. O sea, a la margen derecha entre Arimís y la falda del Boquerón, ahí se encontraba el establecimiento físico de San Jorge de Olancho. San Jorge de Olancho, pues a partir de un triángulo poblacional que podríamos decir Manto, que en la antigüedad se conoció como Manto Canola, el poblado de indios de Catacamas y San Jorge de Olancho, que hoy es el Boquerón, podemos decir que a partir de esa situación geográfica se encontraba colindante con lo que se llamó la Taguasgalpa. Para conocer más de esta historia, visitamos la comunidad de El Boquerón, donde fuimos recibidos por Ramona Figueroa, docente de esta región. Mi madrina de bautismo le contaba a su abuelita que su abuelita nació en 1805 y le contaba que ella visitaba esta ciudad porque una de sus hijas se había casado con uno de los españoles que vivían acá, y dice que les contaba que estaba ubicada en esta parte
más plana, ¿verdad? De este lugar del Boquerón, ubicado cerca de la montaña, que era la parte donde estaba ubicada la ciudad de San Jorge, que había algo espectacular y eran 4 iglesias enormes, grandes, formando, decía, una cruz, y que los españoles eran muy cuidadosos. Dice que ellos de muy buen gusto, porque esas iglesias eran construidas por ellos. Ya se pueden imaginar ustedes. Más adelante se encuentra la comunidad de Punuare, sector que formó parte de la historia en San Jorge de Olancho. Oriundo de Punuare, ¿verdad? Y que conozco parte de cómo se va desarrollando la historia de que nacimos, y escuchando también las informaciones que tradicionalmente y oralmente han hecho nuestros antepasados. Manejamos alguna historia acerca de lo que es la vía de San Jorge de Olancho. San Jorge de Olancho es una vía que se funda con los españoles. Para 1540, que vemos que Cristóbal Colón llega a estas tierras en el año de 1502 en su cuarto y último viaje, y luego viene todo lo que es el proceso de conquista de Honduras. Honduras fue conquistada y venía también el proceso de colonización, también acompañado por la fuerza de las armas y también por el control mental de la fe religiosa, la fe católica. La vía de San Jorge de Olancho, pues, según se narra la historia, se fundó a orillas de la falda de lo que es la sierra que tenemos al frente de la Sierra del Boquerón, vamos a decirlo así, que es parte de la línea de estribaciones montañosas de la Sierra de Agalta. La vía de San Jorge de Olancho, pues, se dice que es fundada a orillas del río Olanchito, que es el río que tenemos a nuestra espalda a unos 20 metros de aquí. Todas las ciudades, para poder desarrollar su vida económica, necesariamente tenían que estar junto a una fuente de agua, y naturalmente, pues, la vía de San Jorge de Olancho no tenía que estar ubicada en un sitio estratégico. Uno de los aportes de suma importancia es conocer quiénes fueron los primeros pobladores, sus costumbres, sus tradiciones y cómo influyeron en la organización sociocultural de la región. El escritor José Sarmiento afirma que los primeros pobladores llegaron del norte y unos pocos del sur. Los primeros eran aztecas, los cuales venían huyendo de una gran sequía que convirtió estéril la tierra. Los segundos eran chibchas, quienes llegaron por mágicos o extraños impulsos. Ambas poblaciones estaban en el mismo nivel de desarrollo social, vieron la fecundidad de la tierra, se ligaron a ella y se establecieron en Olancho. Después fundaron aldeas gobernadas por caciques escogidos entre los más sabios o los más valientes. De sus antepasados aprendieron a medir el tiempo y a interpretar los signos de los cielos, traduciendo estos saberes en mitos y leyendas. También adoraban a muchos dioses que tenían relación con los principales fenómenos de la naturaleza, con los cuales trataban de congraciarse mediante ofrendas sangrientas, como la diosa Giaturama, madre del trueno. La historia recoge que la vía de San Jorge de Olancho ya existían habitantes, naturalmente. Todo lo que es este valle, nosotros encontramos, pues, vestigios históricos de que residían, pues, indígenas, y desde luego, pues, los españoles llegaban a los reductos donde habían poblaciones, y ahí se podían afincar, y vieron que este valle, el valle que está después de lo que es la estribación de la montaña del Boquerón, hacia el sur tenemos el valle de Guayape, que conecta al sur, pues, con el nombre del río Guayape. Sabemos en la actualidad que el valle de Guayape, ¿verdad? Y el río mismo fue rico en oro, y naturalmente en la actualidad vemos cómo se está explotando, ¿verdad? Sacando oro de sus arenas, de tal manera, pues, que si vemos que aún en la actualidad se puede explotar ese mineral, no digamos cuando estaba intacto.
estaba al natural, pues los españoles vieron que en la villa de San Jorge, desarrollando la villa de San Jorge de Olancho, podían hacer una explotación en gran manera no con la ayuda, sino con el trabajo forzado de los esclavos y también el sometimiento de nuestros indios para hacer las labores de explotación minera. Los sacerdotes llamados papas mantenían el culto a los muertos, predecían el futuro y curaban a los enfermos con oraciones mágicas. Usaban el pelo largo, se vestían de negro, vivían fuera de las aldeas y practicaban la abstinencia sexual. Hablaban náhuatl y el lenca, que correspondía a las culturas más avanzadas, pero también hablaban otras como el samapis y el guayateme. Este origen antropológico podemos ubicarlo, podemos responder con la especial situación de un valle poblado de indígenas, unos nómadas, otros seminómadas, otros sedentarios, que hablaban diferentes lenguas, tenían diferentes costumbres, adoraban sus diferentes dioses y vivían en guerras entre sí, pero con un indicativo común que se registra en el valle y en otras partes que no son propiamente del valle: el dominio de la alfarería, que ya indica un estadio superior de la barbarie, o sea, se había superado el salvajismo, pero todavía a esta altura, en la fundación de San Jorge de Olancho, podemos ver que había indicadores de canibalismo, como el caso de grupos tahuacas que asesinaron a la misión franciscana en la que estaba incluido el padre Esteban Verdelete, que pues la historia lo dice, lo registra. Fue asesinado y comido por la tribu tahuaca. Bien, y estos grupos antropológicos no solo estaban los tahuacas, estaban los taicones, los pech, los jicaques y otra serie de tribus pequeñas, otras un poco más grandes, pero todas influidas por la cultura azteca o nahual, en esta parte que también incluye lo que es conocida como Mesoamérica. De ahí que tengamos tanto nombre distribuido en el valle de Olancho y en todo Olancho, influenciado por los nombres de origen azteca o nahual, como la misma Juticalpa, Jutiquile, Apuzunca, conocida por la Puzunca, Arimis, Punuare, Guarizama, Lepaguare. La vida política de la colonia nueva hispana estaba en manos de una minoría de origen europeo, constituida en su mayoría, pero no exclusivamente por españoles y sus descendientes. En la Nueva España había dos tipos de españoles: los peninsulares, oriundos de España, y criollos nativos en América. A todos se les llamaba coloquialmente gachupines. Había dos clases sociales definidas, ¿verdad? El esclavo y el esclavista. El esclavismo, dicen los historiadores, que precisamente llega a América con el descubrimiento, porque el mismo Cristóbal Colón andaba cazando negros con los portugueses por África, y cuando Colón llegó a América y descubrió América, una de sus primeras actividades fue pues el trabajo esclavista. A la altura que se fundó, que se supone se fundó San Jorge de Olancho en 1540, pues ya traían barcazas de negros africanos, y estos negros africanos son los grandes lavadores de oro, junto con indios esclavizados en el río Guayape, en el río de Olancho,
en lo que es San Jorge de Olancho y otros pequeños placeres auríferos, o sea, corrientes que arrastraban oro. Entonces, estas clases sociales pues estaban divididas en eso, en clases claramente definidas. El que mandaba y no mandaba, el esclavo y el esclavista. Pero a estas alturas ya estaba en pleno desarrollo el mestizaje entre blancos españoles, indias, aborígenes. El producto de estos mestizajes, que se le llamaba criollos, ya había aflorado también el producto de blancos con mulatos, de mulatos con indios, o sea que el mestizaje estaba en pleno florecimiento. Y es ahí cuando nace también un nuevo elemento social en el desarrollo antropológico social en Honduras, el mestizo. El mestizo no fue traído de África ni traído de España. El mestizo nació aquí y se convirtió en una clase fuerte, poderosa, que hasta el momento prevalece, y prevalece en la población de Honduras. Como nosotros no somos una clase blanca, ni una clase negra, ni una clase mulata, somos una clase mestiza. Los mestizos y castas fueron dos grupos sociales muy numerosos en América. Al inicio de la época colonial, a los mestizos no se les consideraba como tales. A veces se les tomaba por españoles o indígenas, pero sin ser aceptados totalmente por ninguno de los grupos. Un mestizo era un producto de la mezcla de un español más un indígena. Por ello, algunos mestizos fueron educados como caballeros y damas españoles, porque la corona consideraba humillante que un hijo de español fuera educado entre los indígenas. Hubo una población española lo suficientemente significativa, entre 25 y 50 individuos españoles. No podemos decir que hubo tiempo como para consolidar un asentamiento permanente. Por eso es que la gente, cuando habla de San Jorge de Olancho, se imagina esas grandes construcciones coloniales. No quedó tiempo de hacerlo, porque no era ni el afán de ellos quedarse a vivir ahí, como al final se terminaron yendo, ni tampoco era su objetivo hacer construcciones permanentes de un poblado. Nosotros somos producto pues de un proceso de colonizaje, y quienes llegaron a nuestro territorio pues naturalmente tenían poder, y la clase privilegiada que conquistaba pues eran los españoles. Y por qué no decirlo también los sacerdotes, ¿verdad? Que en su proceso también de imponernos una religión, también para someter al pueblo, ¿verdad? No solo por la fuerza, sino también por controlarle la mente a través de la fe. Ellos también son parte de una clase, de una estructura social, los españoles. Y el clero, pues la iglesia, es otro sector de que se subdivide dentro de las clases sociales. Luego tendríamos entonces al originario, que sería el jefe de ese clan o de esa tribu, que le llamaríamos el cacique. Y abajo, ya en esa escala, pues estarían los esclavos, ¿verdad? Los esclavos, unos que los traían desde el África, y otros pues que a nuestros indios los sometían también para el trabajo así rudo de lo que era la explotación de minas. Bien podía ser, como decimos actualmente, a cielos abiertos, sino en las playas de los ríos, lavando las arenas, y también hacían explotaciones subterráneas. Entonces así podemos definir las clases sociales que existían en nuestro medio. Podemos definir también que los españoles tuvieron que mezclarse en algún momento con nuestras inditas, y podemos definir que nosotros pues somos un crisol de mestizaje, ¿verdad? El mestizaje se da, y en nuestra comunidad de Punuare algunas familias tienen esas facciones pues de tez blanca, narizones y de ojos azules. Según Bonta, doctor en geografía e investigador de la Universidad de Pensilvania, afirma que los españoles impusieron nuevas costumbres y creencias religiosas.
ejerciendo su poder para dominar a los pobladores olanchanos. Fue evidente que durante la colonia existieron diversas etnias, blancas, indios y negros. Estos dos últimos fueron objeto de múltiples maltratos. Cabe recalcar que al estudiar la formación de clases sociales durante la conquista y colonización del territorio olanchano, y más específicamente en la villa de San Jorge de Olancho, se plantea desde la necesidad del español de consolidarse ante la Europa de aquel entonces. El tipo de relaciones comerciales y económicas que se tenían para ese entonces. La economía estaba basada en la explotación del oro. Y sabemos que el oro, pues, una vez sacado, pues, explotado de su sitio natural, era transportado directamente para la corona española. Podría también hablarse de que se comerciaba con el ganado, ¿verdad? El ganado, pues, habían grandes haciendas para ese entonces, y diríamos entonces que habían relaciones comerciales ganaderas propiamente, y desde luego los productos que se sacan mismo de la leche, ¿verdad? Queso, mantequilla, y los lugares más próximos para comerciar, pues al este teníamos entonces lo que era la villa de Santa María del Real y Catacamas, y al oeste se encuentra la cabecera departamental de Juticalpa, que eran los tres sitios fundamentales para donde se podría ejercer actos de comercio en la villa de San Jorge de Olancho. Por eso diríamos entonces que la relación de economía era más o meramente de explotación, porque originalmente lo que movía a los españoles era ese metal precioso llamado oro. La historia recoge que la villa de San Jorge de Olancho, todo lo que es este valle, nosotros encontramos pues vestigios históricos de que residían pues indígenas, y desde luego pues los españoles llegaban a los reductos donde habían poblaciones, y ahí se podían afincar, y vieron que este valle, el valle que está después de lo que es la estribación de la montaña del Boquerón hacia el sur, tenemos el valle de Guayape, que conecta al sur pues con el nombre del río Guayape. Sabemos en la actualidad que el valle de Guayape, ¿verdad? Y el río mismo fue rico en oro, y naturalmente en la actualidad vemos cómo se está explotando, ¿verdad? Sacando oro de sus arenas, de tal manera pues que si vemos que aún en la actualidad se puede explotar ese mineral, no digamos cuando estaba intacto, que estaba al natural, pues los españoles vieron que en la villa de San Jorge, desarrollando la villa de San Jorge de Olancho, podían hacer una explotación en gran manera no con la ayuda, sino con el trabajo forzado de los esclavos, y también el sometimiento de nuestros indios para hacer las labores de explotación minera. En los primeros siglos los españoles sabían perfectamente que su paso por América era corto, y había que superar escollos para lograr riquezas, esquivar dificultades para abandonar la pobreza que arrastraban desde su inolvidable España. Sabían también que Europa necesitaba de materias primas elaboradas a través de dilatados procesos de producción. Los productos eran transportados a través de un mar turbulento, saturado de piratas y corsarios enemigos de la corona. Pero ese no era el camino expedito que buscaban. Conocían de la escasez de oro y plata en su lejana Europa, y por ese camino corto y sangriento decidieron echar suerte de sus colonias en América. Aquí hay varios montículos. Después vinieron un hacendado que se llamaba Isidoro Díaz. Y aquí pueden ver donde era la casona. Había una casona que tenía 19 cuartos para meter trabajadores. Ese Isidoro Mejía era de Mejías de Punares, pero no es que ese Isidoro era el abuelo de los Mejías que se murieron de viejos de Punares. En ese tiempo la ciudad de San Jorge de Olancho no era así despoblada sin árboles, sino que San Jorge de Olancho era abajo en la montaña, porque ellos tenían que colonizaban el bosque. Era abajo en la montaña, y cuando un árbol caía sobre una casa, eran bien unidos. La organización de San Jorge de Olancho se ponían todos a hacer la casa en 2 días, la hacían otra vez de nuevo. Otra cosa tenían que hacer, todos los montículos que ven aquí, ellos hacían 2 capas de piedra, ¿verdad? Porque decían que la piedra mataba la contaminación.
Y ellos iban poniendo capas de piedras, capas de tierra, y encima hacían las casas, ¿verdad? Decían aire libre y menos contaminación. Y los árboles los purifican el aire. Eso decían los españoles. Cuando esto sucedió, vinieron gentes a saquear aquí, pero ya quedaron soterrados. En 2 siglos fue desarrollándose en Olancho una clase terrateniente ganadera que controlaba los hilos de la economía, el comercio, la ganadería, una escasa agricultura, el oro de minas, el oro de aluvión y el contrabando. Fue fundado como un refugio o como un lugar de explotación minera de aluvión, o sea, una explotación minera del río Guayape y demás quebradas cercanas a San Jorge de Olancho. Entonces, nuestro español no sabía otra cosa que un trabajo duro, rudo, a través de los esclavos. William Wells, en su libro Exploraciones y Aventuras en Honduras, relata: los habitantes eran ávaros y aunque tenían grandes cantidades de oro, tanto que las mujeres usaban polvo de él en sus cabellos, retenían sus tesoros escondidos hasta de la iglesia y en consecuencia fueron castigados por la cólera divina. La autoridad eclesiástica encargó una estatua en oro de la Virgen para una de las iglesias, pero el pueblo estuvo renuente a dar la contribución necesaria. El cuerpo de la estatua estaba ya terminado, pero faltaba el aporte requerido para la corona, y las sienes santas fueron adornadas con una corona de cuero. El cura de la iglesia elevó su protesta, pero los miserables enfatuados, haciendo caso omiso de la riqueza que gozaban por el favor especial de Santa Madre de Dios, chasquearon sus dedos en pleno rostro del sacerdote. La infame profanación de la Santa Virgen fue vengada rápidamente. Hay que recordar que cuando la época de los españoles nos vinieron a introducir una religión, ¿verdad?, que es el catolicismo, en el cual la justificación de antes, cualquier fenómeno natural que no tenía una explicación, era castigo divino, como ha sucedido en otros lugares, en el caso de Sodoma, Gomorra, que también por los paganos que vivían se castigó. En el caso de San Jorge de Olancho se dice que fue por eso, ¿va?, por la vanidad de las personas y el poco culto que se le brindaba a sus símbolos, ¿va?, en este caso la Virgen. Esos testimonios orales expresados por los habitantes de las comunidades vecinas, como ser la Avispa, Guacoca, Punuare y el Boquerón, son basados en leyendas transmitidas de generación en generación, y quienes las narran se deleitan reconstruyendo e imaginando sus maravillosos relatos, mostrando con cierta ingenuidad sus creencias y reafirmando con seguridad lo ocurrido en San Jorge de Olancho. Del pie de un anono salió una bola de humo para arriba, y de allí en la noche se miraron una luz atrás de la casa del nosotros, y no solo yo, sino que todos los montones la han visto en todas las casas, un montón de cosas, ¿verdad? Ha sido difícil poder conciliar entre lo que la información bibliográfica brinda con lo que los pobladores, profesionales y estudiosos han aportado. Hay varias versiones acerca de lo que, cómo desaparece la villa de San Jorge de Olancho. Se habla en la historia que para los años 1611 el volcán llamado así el Pico del Boquerón hizo erupción, y que mientras estaba temblando entonces el pueblo estaba el volcán eruptando, el pueblo pues escapó, unos trasladándose para Juticalpa, otros para Catacamas, huyendo pues de ese desastre natural, y otra parte supuestamente emigró para lo que es el departamento de Lloro, y que fundaron originalmente lo que se llama el Olanchito. Por eso hay alguna relación de decir que acá era San Jorge de Olancho y allá pues sí emigraron parte de personas de esta zona, pues fundaron el Olanchito. Pero como eso es parte de una versión que fue producto de la erupción del volcán del Boquerón, pero ya estudios geológicos desestiman esa versión. Y más se cree que lo que pasó es que en un invierno sumamente copioso,
la falda de lo que es ese pico del Boquerón se deslizó y esa gran cantidad de piedras, rocas y árboles cerraron lo que es la parte de escorrentía del río Olancho, o sea, el río Olanchito que está a mi espalda. Ese dique que se formó, que esa cortina natural producto del deslizamiento, fue creando a la parte norte, pues naturalmente acumulando gran cantidad de agua, de tal manera entonces que una vez superado ese nivel, se imaginan pues es como una represa retenida y que si su infraestructura se rompe, su cortina se rompe, va a hacer desastres lo que será en la parte donde va a correr en su curso. Y esa es una de las versiones que más se acopla. Por otro lado, un buen número de profesionales, historiadores, maestros e investigadores han afirmado que lo ocurrido en San Jorge de Olancho, haciendo referencia a su desaparición, se debió a un fenómeno natural que inundó y soterró lo poco que quedaba de ese poblado, porque cuando ocurrió el colapso ya estaba el lugar prácticamente despoblado. El colapso pues no se le atribuye nada a nada extraordinario, sino que es simplemente a un deslave del Cerro del Boquerón, que el deslave formó un terraplén en el río y el río se estancó y cayó sobre el poblado, que dicen los historiadores a ese año que sucedió ya estaba abandonado en el año 1611. Que podemos concluir que San Jorge tuvo una vida efímera, escasos 71 años desde su fundación hasta lo que se le llama su destrucción. La población actual conoce que la historia del departamento de Olancho está teñida de sangre, de lucha por defender sus ideales, su cultura y territorio. Y esa versión que conocen como leyenda o mito hoy enaltece el orgullo de ser olanchanos, de tener un sentido localista muy arraigado, y aún se percibe en algunas poblaciones del interior del departamento las famosas vendetas heredadas entre familia. Alberto Gauchi, párroco de origen maltés, radicado en el departamento hace muchos años, describe de manera muy peculiar al olanchano. Yo creo que de entrada sí, hay que reconocerlo, que el olanchano es muy diferente al hondureño que viene de otras partes del país, definitivamente, y eso lo noté yo inmediatamente después de venir de la Libertad de Comayagua. Uno siente como si hubiera aterrizado en otro país de Centroamérica. Efectivamente, cuando yo vine a Olancho, todavía estaba el famoso rótulo que decía bienvenidos a la República Independiente de Olancho. Yo no sé si era chiste o si era realidad. Posiblemente no, esto proviene, yo siempre me he macaneado un poquito la cabeza en preguntarse por qué el olanchano es tan diferente de otras personas que provienen de otras partes del país. Posiblemente no, porque en ese tiempo eran como 6-7 horas para ir de Juticalpa hasta Tegucigalpa, porque la carretera daba vuelta por todas las montañas, y entonces había como un sentido de aislamiento del olanchano con el resto del país. Y esto no más que todo, para mi manera de ver las cosas, consiste en su idiosincrasia, en su manera de pensar. Número uno, de entrada, yo creo que el olanchano se siente orgulloso de ser olanchano, y esto para mí es muy positivo, tanto que en reuniones a nivel nacional, cuando nos reunimos nosotros de sacerdotes con sacerdotes y laicos de otras partes del país, casi todo el mundo nos dice yo vengo de tal lugar, yo vengo de la Libertad, el olanchano no dice yo vengo de Salamá o yo vengo de Culmí, yo vengo de Olancho. Si uno que no es olanchano cae bien con el olanchano, logra su confianza, logra también captar su sentido de transparencia, te da el corazón y de verdad te defiende
a capa y espada en todo lo que uno hace, es muy generoso, etc. Pero si le caes mal al olanchano, mejor pelarla para las montañas de Quindona, porque de una manera u otra, si le caíste mal por tal o tal asunto, hay que tenerle un poquito de miedo al olanchano. Creo que esto nos da de entender que el olanchano no tiene medias tintas. O se entrega por completo a la persona como amigo, como persona de confianza, o como dijimos, si le caes mal hay que pelarla porque te busca quizá para hasta eliminarte si son asuntos bastante serios. Y el otro punto que mencionamos, por encima de otras partes del país, el olanchano es extremadamente generoso. La historia de San Jorge de Olancho seguirá vigente a lo largo de los siglos, porque perdurará en la mente de los olanchanos. Sus riquezas, sus costumbres, su gastronomía, la amabilidad y hospitalidad de su gente, hacen de Olancho y especialmente del Boquerón un lugar único para que los trotamundos nacionales y extranjeros puedan explorar, aventurarse y disfrutar turismo de montaña. Por lo tanto, San Jorge de Olancho se convierte en una historia por contar. Olancho, tierra bendita, Olancho de mi corazón, fértil, extenso y muy rico, granero de mi nación. Lindo es andar en Olancho, montado en brioso andador, al cinto un buen guarizama, montura y soga de fina piel. Viva Olancho, cuna mía, tierra linda, muy bravía, tierra de oro y de talento, de hembras chulas y sinceras, tierra de hombres muy valientes, que respetan si respetan y que brindan su calor, su cariño y su amistad. Olancho es ancho para entrar, angosto para salir. A Olancho entra el que quiere y de Olancho sale el que puede. Viva Olancho, cuna mía, tierra linda, muy bravía, tierra de oro y de talento, de hembras chulas y sinceras, tierra de hombres muy valientes, que respetan si respetan y que brindan su calor, su cariño y su amistad.